Cantamos porque el bien y porque todo, y porque hay un futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. De parte del Congreso de los Pueblos les agradecemos su presencia pues, en este evento tan importante. Estamos transmitiendo por ahí una lista de asistencia si nos colaboran también con eso. El tema que nos reúne el día de hoy, pues como ustedes saben, es la desaparición y el asesinato del líder social y político del movimiento político de Centro Oriente y de Congreso de los Pueblos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, que pues, como ustedes saben fue encontrado el pasado 21 de enero sin vida en la zona de las Marraneras de Gachancipá, 60 kilómetros de Bogotá. El día de hoy, la idea de esta rueda de prensa es aclarar un poco los hechos que rodearon su muerte. Nos acompañan en la mesa el subdirector de Medicina Legal, Pedro Morales, quien va a ampliar el informe de Medicina Legal. A su lado se encuentra el doctor Alberto Castilla, está Leonardo Luna, representante del Congreso de los Pueblos, está Alexandra Bermúdez, también del Congreso de los Pueblos, y está Gustavo Pedraza, que es un familiar, que es el hermano de Carlos Alberto. Entonces le damos la palabra al doctor Pedro Morales. Buenos días. En nombre del doctor Carlos Eduardo Valdés, me permito excusarlo, él tenía un compromiso de salud que le impide estar con ustedes. En relación al caso del señor Pedraza, el instituto les puede informar que evidentemente el día 22 de este mes se efectuó la necropsia del señor Carlos Eduardo Pedraza Salcedo en la unidad básica de Zipaquirá, Carlos Alberto. El cadáver había sido encontrado en la región de, como ya dijeron, de las Marraneras, en la vereda San Bartolomé, y ingresó al Instituto de Medicina Legal con la hipótesis de investigación de una muerte por establecer. La Policía Judicial con esa hipótesis fue enviado al Instituto. Por cuestiones administrativas se hacen las necropsias de esa región de Cundinamarca en la unidad básica de Zipaquirá. Fue asumido por el médico del Instituto de Medicina Legal que presta sus servicios en Zipaquirá. Los hallazgos básicos de la autopsia: un hombre joven, cuidado, bien vestido, al cual se le encontraron una lesión por proyectil de arma de fuego única en su cabeza. No tenía ningún otro signo de malos tratos, de sujeción tampoco, no tenía ninguna otra lesión asociada distinta a las producidas por la herida por proyectil de arma de fuego. En el cadáver se recuperaron evidencias para estudio de balística, se recuperaron evidencias para estudio de toxicología y para estudio de biología. Se verificó la identidad del señor. No se tomaron evidencias para residuos de disparo en las manos, dado que había sido tomada una necrofilia previamente. No iban embaladas sus manos. Por el tipo y la localización de la herida, sus prendas de vestir tampoco fueron estudiadas porque no estaban en el área específica del disparo. Eso es lo que podemos informarles. El cadáver tenía además unos signos cadavéricos que nos indican que su muerte
ocurrió entre 24 y 36 horas antes de la práctica de la necropsia. Un lapso ya largo. Desde el movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente colombiano y como parte del Congreso de los Pueblos, pues queremos seguir denunciando ante los medios de comunicación y la comunidad nacional e internacional la posible desaparición forzada y posterior asesinato de Carlos Alberto Pedraza. Creemos importante señalar que los hechos efectivamente van a ser materia de investigación y que parte de lo que estamos exigiendo y solicitando de manera urgente es el traslado del caso de la seccional Zipaquirá, de la Fiscalía de la seccional Zipaquirá, a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, y ojalá específicamente que lo pueda llevar el Cuerpo Técnico de Investigación. Esto a razón de que los hechos de su asesinato son evidentemente políticos. Es el móvil que nosotros creemos está de presente en la muerte de Carlos Alberto. Él sale de su casa a las 3 de la tarde, despidiéndose por última vez de su hermano Gustavo, el día lunes 19 de enero, y es encontrado el día miércoles 21 de enero en el municipio de Gachancipá, a 60 kilómetros de Bogotá, donde él no tenía ninguna relación afectiva, política, familiar, laboral, de ningún tipo con el municipio, lo que indica que efectivamente es desaparecido de la ciudad de Bogotá. Razón que nos preocupa, dado el perfil de Carlos Alberto, un líder social de carácter nacional desde el Congreso de los Pueblos, participante de la Cumbre Nacional Agraria, organizador de las anteriores jornadas de movilización campesinas, étnicas y populares de la cumbre, de los dos paros nacionales agrarios, y efectivamente como parte de nuestro movimiento con responsabilidades importantes en la dirección política regional, el encargado de todo lo que tiene que ver con Bogotá y Cundinamarca, y era el representante legal de la comercializadora agropecuaria El Zipa, la cual, por supuesto, de forma política y económica es un proyecto del plan de vida de nuestro movimiento. Queremos anotar que Carlos Alberto lideró y ayudó a organizar las audiencias públicas de Puerto Gaitán contra las multinacionales petroleras a razón de la indiscriminada explotación petrolera para la exportación, y posterior lo que derivan en el posterior juicio ético y político a las transnacionales. Entonces creemos que es un líder social que desde su carácter nacional hasta su trabajo local imprimió un importante compromiso al movimiento social, y esta pérdida no puede quedar en la impunidad. Le doy la palabra a Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los Pueblos. Muchas gracias a todos por su presencia, por su apoyo y toda la solidaridad que han manifestado a la familia de Carlos y a nosotros como proceso organizativo también en duelo. Reiteradamente nosotros hemos venido denunciando las amenazas, hostigamientos y señalamientos que se vienen haciendo al conjunto del movimiento social y popular. No solo es al Congreso de los Pueblos, sino a todo el conjunto de las organizaciones, dirigentes políticos y procesos que estamos haciendo un respaldo a los diálogos que ha iniciado el gobierno nacional con la insurgencia colombiana. Pero así como el presidente Santos está en búsqueda estos días en la cumbre del CELAC de un apoyo al proceso de paz, nosotros también requerimos un apoyo del gobierno y del Estado colombiano a nuestra actividad por la democracia, por los derechos humanos y por la paz en el país. Es evidente pues que estamos en un escenario de disputa política, porque la búsqueda de la paz pues ha tenido también contradictores y enemigos aférrimos, y es obvio que hay, por todas las amenazas y panfletos que nos han llegado, que hay una ofensiva nacional contra todos los procesos, fuerzas políticas, organizaciones que hemos visto en La Paz una salida importante para la búsqueda de una real democracia en el país y una de mejores condiciones para el pueblo colombiano. Entonces requerimos, necesitamos realmente
de garantías democráticas reales que no se manifiestan solamente en escoltas, en cargos de seguridad, sino realmente en un respaldo a esas mayorías, a esas voces que estamos diciendo que no queremos más guerra en el país y que la solución política y negociada al conflicto social y armado es una de las salidas, así como la construcción de la paz desde la agenda social que los movimientos sociales y populares hemos venido agitando durante décadas y décadas. Entonces, hemos venido solicitando al Estado colombiano en múltiples reuniones con los distintos estamentos y departamentos y también a la comunidad internacional que hagan una mirada a lo que está sucediendo en este país y que por favor también tengan en cuenta que somos seres humanos, que son vidas, que estas vidas como la de Carlos Alberto nos duelen y no queremos seguir poniendo más muertos para esta guerra. Y que nuestra propuesta y nuestra apuesta es precisamente por una Colombia distinta, por una Colombia con soberanía, para que no haya más despojo de nuestras riquezas y para que realmente el pueblo colombiano tenga posibilidades de seguir existiendo y seguir viviendo con dignidad. Entonces agradecemos el apoyo de ustedes y seguimos exigiendo al Estado colombiano que nos reconozca como un actor importante en este país y que además estamos en riesgo, nuestras vidas están en riesgo y que no queremos seguir poniendo más muertos. Carlos Alberto nos duele en el alma, en el corazón, pero también en la cotidianidad porque era un compañero de trabajo nuestro y un luchador por la paz. Entonces solicitamos nuevamente a la Fiscalía General de la Nación la inclusión de este caso en la Unidad de Derechos Humanos como un móvil político, como defensor de derechos humanos y trabajador por la paz, para que realmente haya una investigación con celeridad y con transparencia. En este caso no queremos más también, y lo hemos denunciado, los hostigamientos que de parte de la Policía Nacional han venido haciendo varios de nuestros dirigentes y a la familia de Carlos Alberto, tratando de alguna manera de tapar las distintas versiones que se dieron cuando sucedieron los hechos. Alertamos entonces la situación de vulnerabilidad de todo el movimiento social y popular, de dirigentes y procesos también del Congreso de los Pueblos en la costa atlántica, en el Magdalena Medio, en el centro oriente colombiano, en el suroccidente del país y bueno, y agradecemos también la atención de ustedes. Muy buenos días, un agradecimiento a todos los medios de comunicación que han venido a cubrir este momento tan importante para el movimiento popular de exigencia de justicia. Nosotros condenamos, rechazamos este hecho que concreta, materializa una serie de amenazas que empezaron en el mes de diciembre y que tenemos que tomar en serio. Son amenazas que van demostrando que aquí sí hay unos enemigos de la construcción de un país en condiciones de vida digna, de un país en condiciones de justicia social. El gobierno nacional históricamente no le ha prestado la atención necesaria a las amenazas, a toda la agresión contra el movimiento popular. El sistema de información de agresión en una defensora de derechos humanos ha registrado entre julio y diciembre del año pasado 186 agresiones, entre ellas 157 amenazas, 15 asesinatos y continúa una serie entonces de implementación de mecanismos para impedir que sigamos respaldando la construcción de la paz en este país. Es necesario entonces resaltar que con Carlos Alberto Pedraza se materializa toda la posibilidad de obstaculizar, de rechazar, de impedir que desde la base sigamos construyendo un proyecto de país diferente. Pero se han venido produciendo otro tipo de atentados. Oscar García, un dirigente de la Unión Sindical Obrera, recibió el pasado 6 de enero un atentado, 3 impactos a su carro blindado. Ya había sido objeto de otras amenazas en Barrancabermeja, en Arauca. En la costa atlántica permanentemente dirigentes sindicales son objeto de amenaza, de agresión. Y preocupa porque tenemos la ilusión en Colombia de que se llegue a un acuerdo y se le ponga fin al conflicto armado entre la FARC y el gobierno, pero también que se den pronta iniciación de los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. Y esta es una situación que le exigimos al gobierno nacional le preste la suficiente atención y que brinde las garantías para que el sueño de todas las colombianas y colombianos pueda materializarse como es la construcción de la paz. Nosotros hacemos un llamado
a todas las formas organizadas de la comunidad, a Marcha Patriótica, a la Cumbre Agraria, al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, al Congreso de los Pueblos, a todos los procesos organizados para que sigamos trabajando por la construcción de la paz, para que sigamos exigiendo garantías, derechos, que haya justicia y que la muerte de Carlos Alberto Pedraza no quede en la impunidad. Nosotros históricamente hemos aportado una cuota muy importante de sangre soñando siempre con la paz, pues que Carlos Alberto sea parte de la implementación de un mecanismo de justicia por parte del Estado colombiano que nos permita creer que sí se quiere avanzar en la construcción de la paz en este país. Todas y todos entonces, las colombianas y colombianos que soñamos con la paz, rechazamos y condenamos el asesinato, la desaparición, la posible tortura de la que vivió también Carlos Alberto Pedraza. Esperamos que no se sigan repitiendo estos hechos y que el gobierno y el Estado le cumplan al país con brindar las garantías para la construcción de la paz. Bastante especulación, pero pues el dictamen de medicina legal también es muy claro, fue una ejecución extrajudicial. Varios de los peritos también pues que harán pues, las indagaciones del caso sobre la entrada del tiro. Es un tiro de gracia, sin embargo también lo que se comenta es que pues obviamente ya los métodos de asesinatos son cada vez más cuidadosos para no generar pánico ni pánico colectivo, pero pues a nosotros nos preocupa también el caso de desaparición forzada en Bogotá, ¿sí? Es evidente que esto fue coordinado, que que tuvo que haber seguimientos a las zonas donde se movía Carlos, la desaparición, la salida de Bogotá de Carlos, ¿sí? O sea, aquí una ciudad o un país o una política estatal de seguridad ciudadana, donde tenemos cámaras en todos lados, tendrá que dar cuenta de por dónde movieron a Carlos, cómo salió de Bogotá, cómo llega hacia Gachancipá. Entonces son parte de los llamados que todos hemos hecho. Y por supuesto, otro elemento que queríamos comentar es que nos preocupa también en ese contexto de los enemigos o amigos de la paz, que la ley de seguridad ciudadana que este gobierno ha emprendido pone también en la categoría casi de criminales y delincuentes a todas las personas que salimos a protestar a las calles, que salimos a hacer distintas acciones de visibilización de nuestras propuestas, como mítines, concentraciones en general, y hay una serie de medidas también de persecución y también medidas económicas que pasan hasta por quitar la personería jurídica a nuestras organizaciones. Entonces también hacemos un llamado al gobierno nacional a revisar ese tipo de políticas que supuestamente dan garantías del derecho a la protesta social. Sobre las circunstancias que rodearon, ¿por qué se dan las faltas de precisiones al respecto a la muerte de Carlos? Bueno, para establecer el momento de la muerte de una persona, utilizamos una cosa que se denomina la ventana de la muerte, es decir, la última vez que se le vio con vida y el momento en que se le vio por primera vez muerto. En este caso, nosotros conocemos que el día 20 una persona vio el cuerpo en el sitio donde fue encontrado, pero hizo el razonamiento de que no se trataba de un cadáver, sino de una persona que estaba probablemente en estado de embriaguez, durmiendo ahí, en el sitio. Al siguiente día sí avisa a las autoridades que las autoridades comprueban la muerte, ya que la muerte ocurrió el día 20, según el testigo, lo vio el 20, muerto. Lo otro importante es que tiene signos que indican que desde el momento en que hicimos la necropsia,
peritos hicieron la necropsia, habían transcurrido más de 36 horas de muertos. No podemos decir con precisión exactamente porque no hay un método estricto o digno de decir la hora exacta de la muerte. Ese es el primer punto. El segundo punto de las torturas. Hemos revisado cuidadosamente el material, la autopsia, el material fotográfico que ella se hizo, el protocolo de necropsia, y se descartó los signos de maltrato físico o de tortura. Nosotros aplicamos un protocolo para la investigación de la tortura. Está entrenada las personas que trabajan con nosotros en detectar los signos de tortura en cualquier lado. Se ha educado a las personas en esto, está publicado el protocolo para la investigación de la tortura en Colombia y hacemos además seguimiento permanente de los casos en que hay supuestos malos tratos de tortura en un sistema de información. Y en este caso, el perito no encontró signos de tortura. Y revisamos el material y tampoco encontramos ningún signo de tortura de los que habitualmente aparecen en los cadáveres. Entonces, en eso sí que estamos claros que no aparecieron esos signos de tortura. Pablo preguntaba también respecto a si hay una respuesta oficial por parte del gobierno. Bueno, tuve la oportunidad de reunirnos con el doctor Guillermo Rivera, el comisionado para los derechos humanos desde la presidencia, y por supuesto pues ellos se conduelen con el asesinato de Carlos Alberto, pero pues estamos también pidiendo un pronunciamiento público desde presidencia. Requerimos que el gobierno nacional se pronuncie frente a estos hechos, puesto que es el encargado de garantizar la vida y la integridad de todos y todas las colombianas. Respecto a las otras preguntas en relación, por ejemplo, a si este tipo de asesinatos corresponden y a la forma sistemática de muerte de líderes sociales, evidenciamos que en la historia colombiana se puede demostrar con bastante facilidad, desafortunadamente, que el contexto político hace que los líderes sociales sistemáticamente vengan siendo asesinados y primero desaparecidos. Que creemos es en lo que sistemáticamente el móvil político de Carlos Alberto da cuenta: una desaparición y posteriormente su asesinato. Las amenazas hablan de una Colombia libre de guerrilla, de muerte a los auxiliadores de la guerrilla, de muerte a los falsos, a las falsas víctimas, de muerte a los defensores a los peticionarios de restitución de tierras. En general nosotros, y pone pues obviamente como objetivo militar a todas las organizaciones sociales y derechos humanos, haciendo una conjunción, una relación estrecha entre todos los sindicalistas, líderes sociales, líderes políticos, con la insurgencia colombiana, ¿no? O con la guerrilla colombiana. Nosotros, ustedes saben, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado desde hace muchos años ha venido demostrando con muchos casos la acción o la connivencia del Ejército Nacional, de las fuerzas, de la fuerza pública del país con grupos paramilitares. Aquí en este país supuestamente hubo una desmovilización de los grupos, pero ellos mismos se han encargado de decir que no se han desmovilizado, ¿sí? Que no se han desintegrado y que están presentes, ¿sí? Y que su proyecto político sigue intacto. Entonces cada quien podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y frente a la pregunta si esto es un crimen de Estado, a nosotros nos preocupa el silencio del Estado frente a este crimen realmente, ¿sí? El gobierno nacional no nos ha dado ninguna respuesta pese a las múltiples solicitudes, reuniones,
que hemos sostenido y algunas que hemos solicitado. No hay ningún pronunciamiento oficial. La Policía Nacional se ha enredado sus versiones frente a los hechos, ¿sí? Y esperamos realmente alguna respuesta. Esto es un móvil político para nosotros, ¿sí? Carlos Alberto fue ejecutado, fue desaparecido, hubo una tortura psicológica. Medicina legal tiene la competencia de demostrar si hay tortura física, pero evidentemente la detención de él, la inmovilización de él, ¿sí? Privarlo pues de su libertad, ¿sí? Evidencia una tortura psicológica. ¿Qué pasó durante esas 48 horas o al menos un día antes de la muerte? ¿Qué pasó con él? ¿Sí? Es también parte de lo que nosotros queremos saber. Exigimos la verdad frente a estos casos y exigimos garantías para que estos hechos no se repitan y para poder seguir ejerciendo nuestra actividad. Sobre el tema de militarización, sí, hemos reportado pues, en muchas de nuestros comunicados la excesiva militarización de la fuerza pública, principalmente en los territorios donde hay conflictos mineroenergéticos. Los conflictos mineroenergéticos se están dando desde las comunidades que habitan esos territorios y las empresas transnacionales que en alianza con, sobre todo con la Fuerza Pública Nacional, están tratando de entrar a extraer los recursos naturales, ¿sí? Lamentamos que también la Fuerza Pública Nacional termine siendo un ejército pues mercenario al servicio de las transnacionales. Realmente nuestra fuerza pública se está financiando en su gran mayoría por los proyectos de seguridad a las empresas transnacionales, y entonces se están volviendo enemigos del pueblo colombiano, porque en estas comunidades donde la gente reclama continuar en su territorio, reclama el derecho al agua, reclama el derecho a vivir, a su autonomía campesina, están siendo sacados y están siendo vulnerados sus derechos por la misma fuerza pública al servicio de las empresas transnacionales. Entonces hay un evidente despojo de la vida en nuestros territorios y sobre todo de nuestras riquezas, de nuestros bienes naturales, que lamentablemente está siendo permitida por el Estado colombiano. Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Exigimos justicia, exigimos justicia. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota.